Empezamos recordando que ya han transcurrido más de 3 lustros, o sea, más de 15 años que Lutero clavaba las 95 tesis en la puerta de la capilla del Palacio de Wittenberg. Ha pasado ya tiempo. De alguna manera, y a pesar de la férrea oposición de Roma y el escaso tiempo que ha podido dedicarle el emperador con el mismo fin, la reforma se está consolidando. Los príncipes electores, miren la situación de Carlos V, que ya hemos hablado, las herencias en España, la misma Roma, y por supuesto los turcos mantienen a raya a Carlos V con múltiples actividades, lo que no le ha permitido actuar con toda la fuerza que él quisiera en contra de los enemigos. Es por este tiempo que aparece en escena, a finales de los años 20 del siglo XVI, un hombre llamado Juan Calvino. Personaje este que, como fue mencionado anteriormente, tendrá un papel preponderante en el desarrollo de la iglesia protestante no luterana. Calvino fue educado en el catolicismo, realizando estudios de humanidades y de derecho. Con poco más de 20 años, en 1529, se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero. O sea que bebió de la fuente de Lutero, Calvino, y se convierte al protestantismo. Especialmente la negación de la autoridad universal de la Iglesia de Roma y la importancia de la Biblia y la doctrina de salvación por la fe y no por las obras. Ese es el pensamiento calvinista. Estas convicciones le obligaron más tarde, en 1534, a abandonar Francia para buscar refugio en Basilea, Suiza. Lo empezaron a perseguir porque él empezaba a convertirse en un hereje también por quienes lo odiaban en Francia. En 1536, año decisivo en su vida, publicó un libro interesante. Esto sería bueno que lo buscáramos y lo pudiéramos leer: Las instituciones de la religión cristiana. Es la obra cumbre de Calvino, en la cual sistematizaba desde su punto de vista la doctrina protestante, entre paréntesis, la racionalización de las doctrinas. El que le metió la razón a las doctrinas fue Calvino. Luego se desplazó a Ginebra, donde la creciente comunidad protestante le pidió que se quedara para hacer su vida espiritual. Recordemos que estos eran seguidores de Zwinglio, ¿ya? Que estaban ahí en Suiza. Calvino dice que se instaló en esta ciudad, pero 2 años más tarde las autoridades de Ginebra le expulsan por causa del excesivo rigor moral que trató de imponer en sus habitantes. Y llegó Calvino y les quiso poner de veras unos códigos morales imposibles de cumplir, ¿verdad? Un poco más tarde nos enfocaremos de nuevo en él. Dejémoslo tranquilo. Él tiene que huir de Ginebra para Berna, que es la capital de Suiza, para escapar también de quienes lo estaban persiguiendo en Ginebra, de donde fue expulsado. Carlos V está en jaque por los musulmanes. En 1532 rechaza, con la ayuda de los príncipes católicos y luteranos, el nuevo intento de invasión de Solimán el Magnífico a la ciudad de Viena. Miren, ya los turcos vienen sobre Austria, que ya está a la par de Alemania, ¿verdad? Mientras que en el norte de África se enfrenta a los corsarios que han tomado el poder en Túnez y también en Argelia. O sea, pero aquí sí recibe la colaboración de protestantes y católicos. En 1535 arrebata el emperador Túnez a los turcos, o sea, vence el emperador ahí, pero no puede completar el rescate de Argel, pues una tempestad dispersa la flota cristiana, la cual se retira para evitar más daños, con lo cual una gran parte del Mediterráneo queda como un gran lago musulmán. Ya no se podía navegar ahí porque indudablemente no iban a capturar los musulmanes. Aquí vamos a ver algo interesantísimo, que es la Liga de Esmalcalda. Ustedes recuerdan que en el libro de Concordia aparecen los artículos de Esmalcalda como parte precisamente la clase, ya la clase la tiene. Correcto. Ya lo vimos. Luego de la Dieta de Augsburgo, recordemos 1531, donde protestaron los delegados luteranos, los príncipes protestantes dentro del Imperio Romano Germánico formaron la llamada Liga de Esmalcalda. Fue fundada por Felipe I de Hesse y Juan Federico, elector de Sajonia y Esmalcalda. ¿Qué era esto? Era la unión de los príncipes luteranos para darse apoyo militar y apoyo moral y de todo tipo. Dice que aunque la Liga no declaró la guerra al emperador en forma directa, su apoyo y seguimiento a la reforma luterana y las confiscaciones de tierras de la iglesia y expulsiones de obispos adictos a Roma que realizó, provocaron que el emperador Carlos V decidiera enfrentarla en la década siguiente a su creación. O sea,
Aquellos formaron su grupo ya de hombres armados y fuertes y empezaron a atacar a los católicos, a sacarlos de ahí, y el emperador ocupado. Acuérdense que andaba peleando con los turcos, andaba por allá, y la Liga Alcalá se mantuvo por espacio de más de 10 años. Dice, cuando en 1536 el Papa Paulo III, Papa Paulo III, convocó al Concilio de Trento. Lutero, fortalecido, miren, ya han pasado tantos años, ya casi 20 años de la Reforma, que se inició la Reforma, estaba fortalecido y encumbrado por el desarrollo que había alcanzado la Reforma, declaró el concilio inútil, alegando el irreversible alejamiento de las posiciones entre Roma y la Reforma. Es que pretendían ver cómo podían conciliar, y ya la verdad que era imposible hacerlo, recordamos, ¿verdad? Publicó Lutero entonces los artículos del Alcalá, en los que expuso todos los motivos que habían causado la separación de ambas iglesias. Ahora ya le da el carácter de iglesia a la iglesia luterana, declarando también que la misa romana, miren lo que le dijo Lutero, era abominable y superflua, y que era precisamente el Papa el principal culpable del estado calamitoso y que había caído la iglesia cristiana. Ya no es un Lutero perseguido, un Lutero que tiene que enfrentar al poder imperial y al papado, sino que ahora Lutero ya se hace fuerte y ya responde de otra manera. Ya está fuerte. Hacia 1537, un año después de esto, la salud de Lutero comenzó a menguar. Constantes jaquecas y un zumbido constante en los oídos le habían agregado más su exaltado carácter. Ya se puso más bravo, ¿verdad? Ya cuando dice se le metió el viejo. Ya dice, entró el viejo, dice. La andropausia. La muerte prematura de su hija Magdalena le ensombreció a tal grado que se dice que en 1543 escribió: ya no puedo escribir ni leer, me siento débil y cansado y era joven todavía. Ya miramos una depresión ahí en la actitud de Lutero, ¿verdad? Eso pasó unos años después, solo lo puse ahí para ver cómo el proceso, ¿verdad?, lo llevó a ese punto. Momentos penosos para el gran reformador ya casi al final de su vida. Lo constituyeron el resurgimiento del papado, vuelve a tomar preponderancia el Papa, el intento de los judíos por reabrir el asunto del mesianismo de Jesús. Es que Lutero pensó que con el asunto de la reforma, como habían tratado a los judíos de la iglesia católica que los había perseguido, expulsado y los tenía en la situación, pensó que los judíos iban a decir esta es la verdad y que iban a jurar de su mesianismo y que se iban a volver a Jesucristo, cosa que no sucedió. Que escribió una carta a Lutero y ni siguen contra los judíos, que es, ¿se acuerdan lo que leímos ahí de lo que habló de los campesinos? Pues no se aparta mucho en la forma de escribir de Lutero con respecto a los judíos. Lapidario. Muy especialmente dice el nuevo rebrote de la facción reformista más radical, la de los anabaptistas. Y miren qué interesante, porque es más radical, pero al mismo tiempo es la más pacífica. Qué curioso con los anabaptistas. ¿Quiénes son estos? El nombre dice que les viene de su negativa a aceptar el bautismo infantil, por lo que doctrinalmente sostenían y sostienen que deben bautizar de nuevo. Por eso se llaman anabaptistas. Los actuales anabaptistas surgieron como vertiente del cristianismo de la Reforma en el siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda, y se dividió en 4 ramas, a saber: la facción revolucionaria, a la que perteneció Thomas Müntzer, aquel que lideraba a los campesinos y que los hicieron polvo, ¿verdad? El primero. También surge la facción extremista, que fue encabezada por Jan Matus y Juan de Leyden y que fue propiciada por la predicación de Melchior Hoffman. Se inició como luterano este Hoffman y más tarde declaró tener una visión profética en la cual anunció que el fin del mundo estaba muy cerca. Miren, Entonces viene vean las situaciones. Era luterano, pero no se conforman con conocer la verdad de la palabra, sino que ya empiezan a tomar ideas propias y se volvió profeta y a decir que ya venía Cristo, que ya estaba ahí. Esa es la otra versión de Anabaptista, ¿verdad? La facción llamada unitaria, a la que perteneció Miguel Servet, y los hermanos polacos de Polonia, y Porfirio David, y las iglesias unitarias de Hungría y Transilvania. Servet era un científico, Servet era un estudioso. Lo mató Calvino. Pero tenía sus ideas cimentadas en el anabaptismo.
y se enfrentó con Calvino ahí en Suiza. ¿Saben qué hizo Calvino? Lo mandó a quemar. Y Servet es recordado por la ciencia porque fue el que descubrió la circulación de la sangre. Era un tipo valioso, Servet. Era un científico. Y si estaba equivocado finalmente, pues no era motivo para que lo mataran, pero en aquel tiempo Así por lo menos resolvían que todo. eso, Sí, se arreglaba. le echaban fuego, o sea, cualquiera. ¿Saben qué dijo Felipe II? Eso no lo tenemos aquí, pero se lo voy a decir. Felipe II fue el sucesor de Carlos V en España. Cuando muere el emperador, su hijo Felipe toma el reino de España, ya no es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Es el pero sí de España. jovencito. Dijo Felipe II que si su hijo se contagiaba y se volvía hereje, él mismo iba a traer la leña para quemar. Imagínense, qué radical era, ¿verdad? Así, por eso mataron al pobre Servet. ¿Quién te iba a cambiar? Que Calvino no, a pesar de que era protestante, Calvino no dejaba de tener las mismas ideas. Solo amén, decía el hijo. Ay, Y eso- finalmente la pacifista trinitaria, que habiendo surgido en 1525 por la predicación de Zwinglio, están basadas en Zwinglio, ¿verdad? Y que se extendió luego por Alemania, Austria, Holanda y Polonia, que bajo el liderazgo de Sattler, Martek, Hubmeier, Denk Phillips, estos nombres se los doy nada más como los ideólogos precisamente de esta facción, ¿verdad?, del cristianismo. Y especialmente por Menno Simons, esto es importante, esos son los menonitas, quienes lograron consolidar pequeñas comunidades, aunque fueron perseguidas tanto por los católicos como por los protestantes. Estaban más Claro, agradables. Y miren, y hay que hablar lo que es cierto, a muchos de los anabaptistas los mandaron a quemar los católicos, Sí. y también los luteranos, Sí. y también los otros que tenían pensamientos radicales. Por eso se quejan todavía los anabaptistas de lo que los luteranos hicieron con ellos. Pero como decía un dicho famoso, ¿verdad? Culpa es del tiempo y no de España, ¿verdad? En realidad era un tiempo de violencia en el cual la vida no valía mucho. Mandaban Igual que ahora. a cualquiera. Menos mal que aquí no nos reciben a los luteranos en su hospedaje, así con No se los reserva. quedan los veteranos. Nos tratan con cariño. Sí, pero ahora entiendo. Ellos me dicen hermano. Menno Simons Hermano, es el ideólogo principal del anabaptismo menonita, el cual se caracterizó por su pacifismo. Siendo perseguidos, se trasladaron al oriente de Europa, de donde después emigraron a Norteamérica. De la nave. Bueno, para allá, ¿verdad? Huyendo siempre de la persecución de que eran mujeres. Con el tiempo, y debido a la predicación de Jacobo Amann, a finales del siglo XVII surge la rama denominada Amish. ¿Han oído mentar los Amish? Sí, ¿verdad? son Los cuales se recalcitrantes. caracterizan por llevar una vida austera y apartada del mundo. Totalmente. Son Y los dejamos más. a los anabaptistas. En 1534 muere el Papa Clemente VII. Al fin se murió y accede al poder Pablo III, quien gobernará la Iglesia Católica por más de 15 años. Pablo III. Pongan atención a este Papa. Miren que como decían unos amigos, qué neneco era este Papa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Qué qué especial. muñeco, ¿ya? Qué muñequito. Qué Lleno clase de. ¿Qué personaje? de persona, ¿verdad? ¿Qué personaje? Él gobernará 15 años. Este Papa será quien convoque al Concilio de Trento. Este fue el que convocó, el cual constituye la reacción de la Iglesia Católica en contra de la reforma. Miren qué importante. Este Concilio de Trento fue convocado precisamente para combatir a la reforma religiosa. Para que podamos tener una idea de la corrupción y el relajamiento del papado, incluimos los siguientes datos biográficos de Pablo III. Su carrera eclesiástica fue meteórica, nacido en 1468. Este era más viejo que Lutero, ¿ya? 15 años más viejo que Lutero. Sin ser siquiera sacerdote, ni siquiera era sacerdote. En el año 1493, a los 25 años, es nombrado cardenal. O sea, lo nombraron cardenal sin estar, digamos, Políticamente hablando. Involucrado. exactamente. Lo nombró cardenal desde Alejandro VI, el cual era amante de su hermana, Ah, qué lindo. Julia Farnesio. Era su cuña. Este también era de la alta nobleza italiana. Entonces, como era su cuñado, sí. Y luego dice, llegó a ser rector del colegio cardenalicio hasta el año 1519 fue ordenado. Y ni siquiera era Estudio. Hasta ese tenía año, 1519, él recibió las órdenes de sacerdote, ¿verdad? Bajo el pontificado de su antecesor, Clemente VII, fue cardenal de Ostia, también obispo de Parma. Le dieron buenos puestos a
a este papa. Algo huesos. Sin curso de clase. Ni culto, ni siquiera los cursos de clase recibió. Durante este tiempo dice que estuvo ahí de obispo. Dice que tuvo 4 hijos bastardos con una noble romana: Ah, vaya. Paulo, Constanza, Ranuncio y Pedro Luis, los cuales fueron legitimados más tarde por su sucesor, Julio III. Por de... Alejandro Farnesio, ahí lo tienen ustedes, ahí está ya. En la foto vimos al viejito. Ya lo vieron, ¿verdad? Ajá. Pero ahí es ya en sus últimos tiempos, que vivió bastante. En su corte dice que llevó una vida de gran lujo y practicó el nepotismo. En ese tiempo los papas eran mecenas que apoyaban a los artistas, mandaron a pintar la Capilla Sixtina, hicieron todas esas obras que se observan ahora en el Vaticano, ¿verdad? Pero dice que practicó el nepotismo como el objeto de agradecer a su noble familia. Uno de los actos más criticables de Pablo III fue el hecho de que nombró a 2 de sus nietos como cardenales, cuando estos contaban con 16 y 14 años de edad. Sí. ¿Y Dice quién le que puede el nombramiento de estos niños fue protestado y criticado por el colegio cardenalicio. Pero Pablo hizo ingresar en el seno de este a algunos de sus amigos más cercanos, y el asunto fue muy pronto olvidado. Resuelto el problema, ¿verdad? A algunos les damos dinero, a otros los quitamos y resolvemos la situación. Y a otros les damos puestos especiales. Sí. Ya. Pero no solamente asuntos graves, corruptos, envolvieron el pontificado de Pablo III. No solo cosas malas hizo. Pues tuvo algunos aciertos muy importantes, como los siguientes. Con motivo de la evangelización del Nuevo Mundo descubierto por Colón, el 2 de junio de 1537, con una bula, prohibió la esclavización de los indígenas. Pues qué buena Miren onda. qué interesante. Defendió asimismo la racionalidad de los indígenas en cuanto a que son seres humanos, porque decían que no era, que los querían para esclavos, ¿verdad? Eran animales. Monos. Sí. Dice que declaró que tenían derecho a sus posesiones, a abrazar la fe, que debería predicárseles con todo respeto y sin ninguna crueldad. Miren qué interesante. Como este Pablo III, habiendo hecho cosas tan malas, también hacía cosas buenas. Previamente, en el año 1534, por medio de la bula de 15 de enero de 1534, miren qué interesante esto. Dice que concedió a Santiago de Guatemala el título de ciudad por autoridad apostólica, cuando la capital del reino de Guatemala se encontraba sentada en la actual Ciudad Vieja, allá cerca de la antigua. Este Qué papa fue el que le dio el interesante. título de ciudad. Interesante. Nosotros tienen Santiago de Guatemala. especial significancia. En 1534 puso en marcha también este papa la elaboración del primer índice de los libros prohibidos de la iglesia. Este fue el que creó el Index Librorum Prohibitorum, el cual se mantuvo en vigencia hasta mediados del siglo XX. Hasta hace relativamente poco tiempo existía ese índice de libros prohibidos. La Biblia estuvo metida ahí, Imagínate. entre los libros prohibidos en algún tiempo. Volvamos pues y dejamos a No Calvino. habló de los jesuitas. No mencionaron jesuitas. Ah, sí, perdón. Sí. Ahí está, arriba lo que el diario. Más tarde aprobó. Estaba pasando. Más tarde aprobó la fundación de la compañía, entonces es importante hablar de esto. Los jesuitas y algunas otras órdenes religiosas estableció la instancia a instancia de Gian Pietro Carafa, que era el futuro Paulo IV, su sucesor. Hubo un papa que estuvo unos pocos días, pero este Pablo IV, la Inquisición en Roma, para tratar los casos de herejía. Miren cuántas cosas hizo, ¿verdad? La corrupción, todo lo que había ahí, cosas Aprobó la malísimas y fundación cosas buenas también. de los jesuitas. En enero de 1546 regresamos y encontramos a Martín Lutero cansado y enfermo, que dirigiéndose a East Leven, ¿se acuerdan que ahí nació? Su ciudad natal. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para todos, Solo que para no se pierda, unos. tenga vida eterna. Pero Y Cristo solo dice, murió por todos, ¿ya? Calvino decía que no. Calvino estaba de acuerdo con la concesión de préstamos. Esto es interesante porque es de un punto de vista económico. Préstamos con interés, porque en aquel tiempo era así como mal visto que se prestaba dinero y que se cobraba interés. Dice que en contraste con las ideas de católicos y luteranos en ese sentido, los católicos y luteranos se limitaban a que no se ganara interés cuando se prestaba dinero. Según Max Weber y otros historiadores,
Este pensamiento calvinista generó el caldo de cultivo propicio para el desarrollo del capitalismo moderno. Como la influencia ejercida por él cubrió tantos lugares en la tierra, esa actitud de promover por medio del dinero el desarrollo fue producto precisamente de ese pensamiento calvinista. En 1564, presintiendo su muerte, Calvino elaboró su testamento, el cual comenzaba así: doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo. No podemos nosotros No estoy equivocado. discutir eso, ¿verdad? Por fin, en 1544 aparece Carlitos V otra vez. Recuerden que Carlos V nació en 1500 en Cante. Entonces en 1544 tiene 44 años, Sí. Carlos V, ¿verdad? Llega al fin a la paz con Francia, y esta pasa ahora a aliarse con el emperador y el papa. Ahora están juntos Ahora el están emperador, otra vez. Francia y el papa. ¿Y qué creen que van a hacer? Inglaterra está separada. Miren lo que Bien. comienzan a acumular tropas para enfrentar a la Liga de los Príncipes Protestantes, a la Liga de Balcán. Nomás le dieron un poquito de Chance. Ahora se juntaron para ir a contra los luteranos. Luego de la muerte de Lutero y de la negativa de los protestantes de reconocer el Concilio de Trento, el emperador comenzó la guerra en junio de 1546 con un ejército armado por el Papa al mando de Octavio Farnesio y otro ejército austriaco mandado por Fernando de Austria. Algunas disputas de los príncipes protestantes permitieron al ejército de la coalición derrotarlo. O sea que entre los mismos protestantes estaban divididos. Y los derrotaron en la batalla de Bulberg el 24 de abril de 1547. Sin embargo, los príncipes de la Liga de Esmalcalda continuaron su lucha, creando nuevas alianzas contra el emperador, hasta que se firmó la paz de Augsburgo en 1555. Ahí vemos una pintura de Carlos V en su época de mayor esplendor. Así lo pintaba, pero era su caballo armado, que es la paz de Augsburgo. Esta paz de Augsburgo también fue llamada la paz de las religiones. Fue un tratado firmado por Fernando, hermano y representante del emperador Carlos V y las fuerzas de la iglesia, de la Liga de Esmalcalda, el 25 de septiembre de 1555 en la ciudad de Augsburgo, en Alemania. ¿Qué edad tiene Carlos V? Tiene 55 años ahí. Sí. Por este tratado se resolvía el conflicto de las religiones provocado por la Reforma. La firma de este documento establecía que los príncipes protestantes eran libres de elegir la religión en sus dominios. Al fin reconocía el imperio la libertad, ¿verdad? Religiosa. Después de tantas guerras y conflictos, No le Carlos quedó V, ¿perdón? Ya que no le quedó opción. Ya estaba viejo también. Dice que después de tantas guerras y conflictos, Carlos V entró en una fase de reflexión sobre sí mismo, sobre su vida y todas sus campañas, y además sobre el estado de Europa. Indudablemente entró en una depresión. No lo dice porque ¿quién podía haberlo analizado, verdad? La vida de Carlos V, el emperador, estaba llegando a su conclusión. Miren qué joven estaba. A los 55 5. años. Todavía no murió en esa edad, pero un poquito más adelante. Los grandes protagonistas que junto a Carlos V habían trazado la escena europea en la primera mitad del siglo XVI habían ya fallecido. Enrique VIII de Inglaterra ya había muerto. Francisco I de Francia había muerto. Martín Lutero estaba muerto. Erasmo de Rotterdam estaba muerto, y el Papa Pablo III también. Habían desaparecido todos los que generaron esta situación tremenda. El balance de su vida, de aquello que había completado, no fue del todo positivo, sobre todo en relación con los objetivos que se había fijado. Su sueño de imperio universal bajo los Habsburgo había fracasado. De alguna manera persiguió ser el jefe de todo el mundo. Eso quería ser Carlos V, ¿verdad? Son varios los que han tenido esa ambición desde entonces. Sí, de ahí le siguió Hitler y muchos Varios. hicieron eso, ¿verdad? Y sobre todo la reforma continuará avanzando, arrasando con todas las barreras que le habían impuesto, generando de esta manera un mundo en el que el cristianismo occidental no volverá a estar bajo el mismo gobierno. El 21 de septiembre de 1558, de 58 años, ¿verdad? Mucho más patojo que yo.
No mucho. anciano ya, a pesar de sus 58 años, Sí, el emperador del vida Sacro más Imperio difícil. Romano Germánico, y de los dominios en que el sol no se ponía jamás, falleció en el monasterio de Yuste, en España. Este es el final de la lección número 8. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, Aquí también vamos a cambiarlo por tal vez avejentado, ¿verdad? En vez de anciano. Avejentado, porque no anciano. Es que anciano